Vamos a meditar en casos difíciles, como hemos experimentado aquí en Hopeville con dos personas suicidándose. Y claro que sí, una persona asistió a nuestra iglesia de vez en cuando, casi regularmente, los domingos en inglés y también miércoles. Yo había hablado con él muchas veces y tristemente decidió a tomar su vida, pero tristemente en contra de mi consejo empezó a tomar medicinas para controlar la depresión y en lugar de ayudarlo, él empezó a tener pensamientos de suicidarse. Y yo estaba diciendo, no debe tomar este medicamento. Y tristemente continuaba y luego es que demonios impulsándolo y mató a sí mismo. ¿Y qué puedo hacer? Es que, ¿cuál es mi error? Y vamos a investigar lo que dice la palabra de Dios. En Marcos capítulo 9. Es que hay muchos tres en los evangelios según Mateo, Marcos y Lucas. Tenemos la historia de la transfiguración. Y después de la historia de la transfiguración tenemos la historia de la sanación de esta persona, que aquí está, y cada evangelio tiene algo a añadir. De un pasaje pienso que en Lucas dice que es el único hijo. Hay otros pasajes que hablan de su condición. Es que cada evangelio dándonos a entender. Entonces es la historia de la transfiguración en Mateo capítulo 17 y luego también en Lucas capítulo 9 tenemos la historia, pero en esta noche vamos a comenzar aquí en Marcos capítulo 9. No voy a leer la historia de la transfiguración porque ustedes han escuchado muchos mensajes, pero nada más quería decir que estuvo Jesucristo con tres de sus apóstoles y luego llegó Moisés y Elías. Y impresionante es que ellos vieron una transfiguración, metamorfosis de Cristo Jesús revelando su gloria. Y después de su experiencia, y estaba enseñando a ellos que sí, tenemos que subir al monte, tenemos que estar en la presencia de Dios, tenemos que pagar el precio, necesitamos estar con Cristo, y el mensaje es que tenemos que escuchar la voz de Cristo, lo que Él dice. Llegó una voz que dice, este es mi Hijo amado, a Él oí. Gloria a Dios, este es Dios hablando a los apóstoles y a nosotros. Y necesitamos entender que hay nada más una persona que tiene poder para sanar, para cambiarnos, para hacer grandes cosas, y es Cristo Jesús. Cuando hay casos difíciles, siempre Cristo Jesús sabía qué hacer. Los discípulos no tanto. Muchas veces ellos cometiendo errores. Y gracias a Dios que ellos experimentando lo que yo digo es que tenemos que subir, tenemos que ir allí, necesitamos estar con Cristo, necesitamos estar con Dios, necesitamos aprender de ver la gloria de Dios, ser transformados. El Señor quiere cambiarnos, quiere revelar a sí mismo a nosotros. Necesitamos entrar en todo esto, pero también tenemos que aprender cómo bajar y vivir en la tierra, vivir en el Valle Imperial, vivir en Hopeville y ministrar y tocar a personas. Oremos. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a recibir la palabra.
ayúdanos a entender que sí, tenemos un Salvador, un Señor que es médico de los médicos, es nuestro Señor y Salvador, tiene un corazón lleno de compasión. Y vamos a ver en Romanos que Él puede cambiar la situación y darnos esperanza en medio de las dificultades. Hemos estado con personas, hemos ministrado a muchas personas con depresión. Y este es algo que ataca a nosotros como cristianos. Y hay personas que se pelean, se luchan mucho con la depresión, y hay otras personas que casi ninguna vez en su vida. Pero gracias que tú eres un Dios poderoso y puede darnos el entendimiento y ayudarnos. Pero sí, hay muchos que han entrado en depresión tan severa que se suicidaron. Ayúdanos a aprender de tu palabra, a aprender cómo ministrar, y si es la voluntad tuya, meternos en la situación para hablar de Jesucristo, que las personas que están sufriendo pueden oír de Cristo Jesús y experimentar el poder de Cristo. Gracias a Dios que este muchacho, este niño tenía espíritu maligno, y gracias Jesús el poder que mostró. Un caso difícil, pero sanación de este niño. Y gracias por tu poder. Ayúdanos a aprender de ti, experimentarte y entrar en tu gloria y aprender mucho de tu palabra. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, tristemente yo tengo un testimonio de decir que he experimentado muchos suicidios en mi familia. He visto a personas tratar de tomar su vida. Nunca he visto a una persona matarse. Cada vez que yo estuve presente, yo con la palabra de Dios hablé en la situación, dando la palabra de Dios, y en lugar de la muerte llegó la salvación de la persona. Cada vez hablando. Pero hermanos, he hablado con personas que salieron de mi presencia y se suicidaron. Y para mí, wow, duele mucho. Y esta persona es un amigo mío, casi mi edad. Mucho compañerismo, pero él entró en depresión de vez en cuando, parte de su familia. Su familia había sufrido mucho. Pienso que es parte de probablemente un pecado de la generación, y todavía hay personas en su familia que están sufriendo. No quiero decir toda la historia porque parte yo conozco porque soy pastor. Pero hermanos, es que él llegó a mi casa cuando los hermanos estaban, ustedes, es que Kevin, Joshua, Josué, Luis, varios de ustedes, trabajando, ayudando a poner el techo. Y es increíble, llegó cuando ellos estaban usando pistolas, y entró en mi casa para hablar conmigo. Yo escuchando todo, pero él concentrando porque él sabía que iba a suicidarse. Llegó y quería hablar conmigo, y gracias a Dios no se suicidó, pero esta es la razón que vino a mi casa. Pero la vez pasada, cuando él se mató a sí mismo, no llegó a mi casa, no llegó a la iglesia el domingo, tampoco el miércoles, y yo estaba orando mucho por él, pero no sabiendo que el momento que yo estaba caminando con el duque, pasando su casa, probablemente estaba suicidándose. Me acuerdo del Señor tocándome, me acuerdo orando por él, pero no tocó la puerta. Tengo un amigo que dijo que el Señor habló con él y él tocó la puerta y no contestó.
Y entonces probablemente, no sé, probablemente, pero es que el Señor hablándome, ¿verdad? Y lo que nosotros necesitamos hacer es aprender de estar con el Señor, experimentar su gloria y vivir en una vida de obediencia. Es que en esta historia es algo tremendo. Tenemos en la transfiguración la gloria de Jesucristo preparando a sus discípulos. Es que después de la confesión de Pedro, sabiendo quién es Cristo, y es interesante, en cada evangelio es la misma cosa. En la confesión de Pedro salieron Jesús, este es 8:27 de Marcos, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? En este lugar, Cesarea de Filipo era un lugar de muchos griegos. Este es Filipo es el nombre, no es el discípulo, es de una persona, un príncipe poderoso, descendiente de Alejandro y con mucho poder. Y ellos tenían un nombre, y entonces ahora es de Roma, pero en el principio tenía la influencia de los griegos. Y entonces los griegos querían tener filosofía, querían tener las cosas, sabiduría, inteligencia, buscar algo nuevo, etcétera, etcétera. Y los romanos querían tener poder, pero hay muchos falsos dioses. Había muchos templos, lugares allá, y Cristo Jesús pasando, llevando a sus discípulos para decir y enseñar a ellos el poder del Evangelio, el poder de la persona de Cristo Jesús. Este es el lugar donde Él dice que y las puertas de Hades no pueden prevalecer. Es que hay poder en el Evangelio, hay poder en mi persona, hay poder en la confesión de Cristo Jesús. Y dice, ¿quién dice los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Es interesante, hablando de Elías en capítulo 8 y en capítulo 9, 3 tenían un encuentro con Elías. Cosas que pasan en la vida cristiana. Amén. Wow. Entonces Él les dijo, ¿y vosotros o ustedes, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Sabemos que es más amplio en Mateo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero cuando llegó la certeza que ellos sabían quién es Cristo, que Él es el Cristo, es el Mesías, es el ungido de Dios, Él empezó a prepararlos para ir a Jerusalén y morir. En Mateo, en Marcos y en Lucas, la misma cosa. Pero los apóstoles tenían que aprender el poder de quién es Jesús. Y ellos sabiendo que Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, es el ungido de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos conocer a Cristo en esta manera. Tomó tiempo para enseñarlos y mostrarlos quién es Él y el poder de Él. Y estoy hablando, hermanos, porque nosotros no tenemos poder, pero sí Cristo Jesús tiene poder. Nosotros no podemos sanar a las personas, pero sí Cristo puede sanar y quiere sanar a nosotros. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno, porque sabía que todos aprendiendo que Él está diciendo que es el Mesías,
que los fariseos, los escribas, los líderes religiosos iban a matarlo. Y él todavía tenía un propósito, un plan. Inmediatamente anunció su muerte. Pedro, aprendiendo, el Señor diciendo que seguir a Cristo significa una decisión fuerte. Vamos a ver esto. Ustedes saben, versículo 32 de 8. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte que él iba a morir y resucitar, y iba a sufrir, ser desechado, ser muerto y resucitar después de 3 días. Y esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás. Llamando a Pedro, Satanás. ¿Cuántas veces el Señor hablando con ustedes y llamándole Satanás? ¿Y por qué llamó a él Satanás? Porque él no tenía las cosas, la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y yo quiero decir que la razón que tantos están sufriendo en Hopeville, el Valle Imperial, el Valle de Mexicali, nosotros o muchos de los cristianos tienen sus ojos en este mundo, con ganas de tener más de este mundo y no está buscando a Cristo. Está enseñando a los discípulos qué significa ser discípulo. Significa la muerte, negar a nosotros mismos y seguir en pos de Cristo Jesús. Porque no pone, quítate de delante de mí, Satanás. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí es el problema, hermanos. Aquí es el problema. Esta es la razón que muchos jóvenes están suicidándose. Porque nosotros como cristianos no están mostrando el gozo, el amor, el poder de Cristo Jesús. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5, si ustedes pueden pensar en su mente, es que habla de los beneficios de conocer, ser justificados, a tener una relación con Cristo. Y pienso que es el momento que yo necesito hablar de esto y mantener su lugar en Marcos. Y nada más rápidamente en Romanos capítulo 5, yo quiero enseñarle lo que dice la palabra acerca de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, el poder del Evangelio. Dice capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros conocemos a Cristo, si tenemos a Él como Señor de nuestra vida, ¿qué tenemos? Por la fe tenemos paz para con Dios. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces tenemos paz, esta gracia, este es el favor inmerecido. Es el Señor amándonos a pesar de nuestros pecados. Es el poder de Dios a conquistar nuestra naturaleza, el hombre viejo, y cambiarnos y cambiar nuestra vida. Pero esta es justificación. Y es nada más creer en Cristo. Y lo que tenemos, hermanos, es paz. Lo que tenemos es entrada a la presencia de Dios. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Si usted no está firme es porque no está experimentando la gracia de Dios.
La gracia de Dios nos enseña a decir no al pecado y sí a Dios. Es el poder de la gracia en nuestras vidas. Pero también dice, no solo esto, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, vamos a vivir en depresión, vamos a vivir con tristeza, siempre andando en tristeza. No, la palabra de Dios dice, justificados por la fe, tenemos paz, tenemos entrada a la gracia de Dios, tenemos poder. Y en Hebreos habla de, tenemos libertad para entrar al trono de la gracia, poder en la oración. Así es. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos esperanza. La razón que personas se suicidan, ellos siempre escogiendo el suicidio, es que no tienen esperanza. Acuérdenme, hermanos, después de hablar de este pasaje, yo quiero leer algo que dijo Job para que ustedes puedan entender. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Es un proceso, sufriendo, experimentando tribulaciones, es la palabra. Para mí increíble esta palabra, flipsis. ¿Cómo es posible pronunciar? Muchas palabras para mí es difícil pronunciar en español, pero en griego, flipsis. ¿Cómo? Pero es como pruebas, aflicciones, problemas en la vida. Y hay veces que tenemos que sufrir. Y tiene propósito, está quitando malas cosas de nuestra vida. Está disciplinándonos. Está viendo lo que está pasando en nosotros. Quiere saber del estado de nuestro corazón. Y la paciencia la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, noten el poder del Evangelio, la justificación por medio de la fe, que tenemos paz con Dios. ¿Qué más? Tenemos entrada a la gracia de Dios. ¿Qué más? Tenemos esperanza. ¿Qué más? Es que nos gloriamos, estamos gloriando en cosas. Es como regociéndonos en las cosas de Dios. Y gloria a Dios, dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Apenas cantamos, nuestros corazones. Amén. Pero este es el amor de Dios por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que estamos hablando? Es Dios Padre, Dios el Hijo, Jesucristo y Dios el Espíritu Santo. Si no tiene todas estas personas de la Trinidad ministrando en nosotros, no vamos a tener poder espiritual. Muchos no quieren hablar del Espíritu Santo y no entiendo porque es parte del mensaje. Noten cómo dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Hijo, por el Padre, no, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, tenemos el Padre, el amor de Dios es el amor del Padre. Tenemos el Espíritu Santo derramando este amor en nuestro corazón. Tenemos Cristo Jesús, quien murió por nosotros. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. No por los perfectos, los impíos.
Esto es lo que estaba siempre diciendo a Antonio. Su nombre es Antonio. Dicen Tony, pero es Antonio de Pauli. Y siempre yo estaba diciendo, hey, Tony, Cristo murió por los impíos. Usted está diciéndome que usted es una persona muy mal y no honrando a Dios con pensamientos. Y en el pasado él había mirado a la pornografía y en el pasado tenía una adicción, pero tenía más que 10 años no entrando en la computadora, no mirando pornografía, tenía victoria sobre pornografía. Pero de vez en cuando el enemigo está atacando con dardos, tratando de destruirlo y poniendo, es que del pasado, es que ocupaba la renovación de su mente, ¿verdad? Para renovar. Y yo estaba diciendo, y él tiene Biblias, tiene libros, tiene todo, subrayando, estudiando, y un hombre humilde, pero él me dijo que, pastor, es interesante, ustedes están dándome buen consejo, pero yo no haciendo lo que usted está diciendo. Y tristemente porque no recibió la palabra de Dios, no recibió lo que Dios estaba diciendo a él, ya está en la eternidad. Pero noten, hermanos, el poder. Es que tenemos esperanza. ¿Por qué vamos a matar a nosotros mismos? Carlos Spurgeon, el pastor, sufrió mucha depresión por una enfermedad. Él siempre orando por la sanación. También se fue a un lugar realmente seco porque tenía una enfermedad que provocó mucho dolor. Y por causa del dolor estaba sufriendo y hay veces que no podía caminar. Serios problemas, pero era un varón de Dios siempre. Es que si ustedes pudieran leer sus cartas que escribió a la congregación, oren por mí, oren que el Señor pueda sanarme. Yo quiero regresar, yo quiero predicar. Necesito el Espíritu Santo para bendecirme. Y siempre, cuando él subió al púlpito para predicar a 6,000 personas, él diciendo a sí mismo, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo. Este es Bautista. En 1850 y dice, yo creo en el Espíritu Santo, sabiendo que sin el poder del Espíritu, sin la presencia del Espíritu Santo, nada va a pasar. Y es increíble el ministerio de este varón, pero sufrió depresión fuerte, pero sabía. Y él sabía lo que tenía en Cristo. Y cuando estaba sufriendo mucho y el enemigo atacándole, él siempre, tengo paz con el Señor, tengo esperanza, estoy regocijando en mis sufrimientos, mis tribulaciones. Yo ando bien porque yo tengo el amor de Dios derramado en mi corazón. Yo ando bien y casi siempre regresando y predicando en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, la respuesta es en una persona que es poderoso. Una persona poderosa que es Cristo Jesús. Noten que dice, cuando aún éramos débiles, Tony me dijo que yo soy débil. Hey, mira, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Yo tengo pecado, mis pensamientos son malos. Hey, tenemos que recibir el poder, el perdón de Dios en nuestra vida. Y dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ver que alguno
osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tony, Cristo murió por usted. Tiene que recibir esta palabra. Y por muchos años, a pesar de la depresión, él andaba en victoria. Cuando se fue y ellos dieron este medicamento, provocó pensamiento tras pensamiento tras pensamiento. Hermanos, ustedes deben orar antes de ir al médico y recibir tratamiento. Es que debe orar y saber la voluntad de Dios. El Señor es quien nosotros necesitamos. Ustedes saben que no estoy en contra de atención médica, es que he trabajado mucho en brigadas médicas, pero he aprendido que muchas medicinas tienen muchas cosas malas y hacen más daño que bendecirnos. Y especialmente cuando están dando a personas. Y si ustedes viven en los Estados Unidos, hay anuncios que dicen que este medicamento puede provocar pensamientos de suicidarse. Es exactamente lo que pasó en Tony. Tony no debe tomar este medicamento. Y él me dijo, pastor, ustedes están dándome la palabra y no estoy haciendo lo que tú estás diciéndome. Y ahora no está con nosotros. Porque no hay poder en el Evangelio. Ustedes pueden ver, hay poder. Él nos ama, derramó su sangre. Nosotros cuando éramos débiles, nosotros realmente Él murió por nosotros, siendo aún pecadores. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Oh, hermanos, cuando Dios dijo, escuchen a Él. Es que cada pasaje tiene diferente cosa, pero está diciendo que nosotros tenemos que escuchar a Dios. Tenemos que escuchar la palabra. Y me gusta lo que dice aquí, es muy sencillo. Marcos 9:7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Tenemos que oír la palabra de Dios. Gracias a Dios, Él nos habla por medio de su palabra, nos habla por medio del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es que es intérprete. ¿Qué hace un intérprete? Si yo voy a interpretar por una persona, la persona está hablando y luego yo hablando. Hablando. Es que yo no sé, es que Robert puede señalar a las personas que no pueden oír. Y es increíble que él puede hablar y traducir, yo predicando en español y él traduciendo a sus señas en inglés. No sé cómo él hacía, pero tenía muchas personas escuchando durante el tiempo de COVID. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hablar. El Espíritu Santo está hablando, enseñándonos. Y necesitamos oír lo que Él está diciendo. Muchos dicen que, no podemos confiar en el Espíritu Santo. ¿Usted tiene más confianza en un pastor que el Espíritu Santo? Ojalá que va a creer lo que yo digo, si yo estoy diciendo lo que el Espíritu Santo dice.
pero no debe tener más confianza en mí que en el Espíritu Santo. Él nunca va a cometer un error. Necesitamos aprender cómo escuchar. Y gracias a Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Y es obvio que Antonio no estaba escuchando, no estaba recibiendo. En el pasado sí. Y llegó un momento que estaba rechazando lo que yo estaba diciendo y recibiendo otra palabra. Vamos a ver el poder de la transfiguración. Hemos estudiado, sabemos que Moisés, Elías, ustedes saben que Jesús, Moisés, Elías, las únicas personas que tenemos en la Biblia que tenemos un récord de ellos ayunando 40 días, 40 noches. Yo quiero recomendar a nosotros a ayunar más. Ahora con más pecado, más problemas en la sociedad es tiempo para ayunar más. Dijo Cristo Jesús, ellos criticaron a Cristo y sus discípulos porque no ayunaron. Y Cristo dijo que, ahora yo estoy con ellos. Y deben regocijar conmigo. Pero hay un tiempo que no voy a estar con ellos y ellos deben ayunar. Si no está experimentando la presencia de Dios en una manera poderosa, es tiempo para ayunar. Tiempo para ayunar. También la oración. Este género, ¿qué dice? Este género no sale, ¿verdad? Dice, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuda. En Mateo dice que es falta de fe, pero también ocupa oración y ayuno. Y si yo ando y no tengo el poder de Dios en mi vida, el Señor está llamándome a ayunar. También orar, subir, tomar más tiempo para orar. Muchos de ustedes están orando, están buscando al Señor y gloria a Dios. Pero necesitamos orar más. Ellos cambiaron. Los 12 apóstoles, los que recibieron sus discípulos, discipulando a sus discípulos y llegaron el Evangelio y cambiaron el mundo en un sentido. Esto es lo que Cristo está diciendo. Mira, aquí es la puerta de Hades, donde hay cada ídolo, cada falso Dios, pecado, prostitución, pecado sexual, es que prostitutos, es que increíble lo que estaba pasando. No puedo decir lo que ellos estaban haciendo, pero Cristo Jesús que dice, yo soy Jesús, yo soy el Mesías y yo tengo poder para cambiar. Y con esta palabra que yo soy el Mesías, con esta roca, yo soy la roca y yo soy la respuesta, y conmigo declarando, predicando a mí, hablando de mí, ministrando a mí, va a tener poder para cambiar el mundo. Y esto es lo que yo quiero decir. Si estamos viendo dos personas matando a sí mismo en una semana, ¿qué vamos a hacer? No es la única vez que hemos visto cosas así. Ustedes conocen a un hermano, Rogelio, que estaba sufriendo. Nosotros sabíamos que él estaba sufriendo igual, nosotros hablando. Y casi todavía no puedo creer que él se suicidó. Era como
siempre con sonrisa y todo, pero no está con nosotros. Pero aquí dice, en la transfiguración, una enseñanza del poder de Cristo Jesús, quien es Él, es el Hijo de Dios, y conocer a Él, porque hay poder en Él. Y en Marcos capítulo 9 es lo que dice. Versículo 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró. Se asombró. ¿Por qué? Porque había estado con Dios y estaba manifestando la gloria de Dios como Moisés. Y ¿cómo? Es más claro en otro evangelio, pero es increíble que ellos podían ver la gloria de Jesucristo. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ellos tenían autoridad. Ellos habían echado demonios. Los 70, no los 12, los 12 tenían más poder, pero los 70 regresaron regocijando de lo que el Señor, que expulsaron demonios, tenían poder sobre las enfermedades y el Señor moviendo y ellos en autoridad de Cristo estaban ministrando con poder. Pero en este caso no. Y no pudieron. Esta es la pregunta que yo tengo que contestar. ¿Por qué no podía salvar la vida de Tony de Pauli? Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Traédmelo. La manera de expulsar demonios, de ver la sana, es que llevar nuestros hijos a Jesucristo. Muchas veces es lo que nosotros decimos. Pero la realidad es que nuestros hijos están aprendiendo más del mundo que son de Cristo. Necesitamos llevar a Jesucristo. Mi esposa y yo fuimos a Yuma a una fiesta de cumpleaños de una nieta, no de sangre, pero hemos adoptado a los dos. Uno es el niño que se llama Elías o Eli. Es interesante que tiene autismo y es increíble que no podía hablar conmigo y yo orando cómo puedo alcanzar a él y él como 3 años y yo agarrándolo y volando, tenía un avión o algo y estaba volando con él y empezó a reírse y la primera vez podía mirarme. Y después de unos años empecé a hablar y ayer me dijo, nos vemos, abuelo. Y ustedes saben que si una persona no podía comunicar es increíble lo que... Y ahora está en la escuela y está hablando. Y no quiero tomar crédito, pero quiero decir es porque mi esposa y yo llevamos a ellos el amor de Cristo, la paz de Cristo, la presencia de Dios en sus vidas.
Y ayer tuvimos la oportunidad de asistir y había algunas personas. ¿Y qué hicimos mi esposa y yo? Hablamos de Cristo. Empezamos a hablar y testificar y hablar de Jesucristo para que ellos puedan conocer a Cristo Jesús. Mientras yo estaba hablando con un policía, ella estaba hablando con un soldado y su esposa. Y la esposa es hija de un pastor y mi esposa es esposa del pastor. Y ellos hablando y comunicando y hablando con él y son cristianos. Pero enfrente de mí había un policía que hace 2 días tenía que intervenir con una persona que tenía pistola a su cabeza. Y esta persona estaba llamándolo por teléfono porque él había hablado con él en el pasado. Y hablando con él, ¿qué pasó? Es que él llamó a él diciendo, ya tengo la pistola aquí en mi cabeza y si usted no puede hacer algo, voy a matar a mí mismo. Y él empezó a hablar. Y es interesante, habló Pedro de la armadura de Dios. Y dijo, aquí está toda la protección. Y empezó a hablar de sus pies, a hablar de todas las armaduras de Dios. Y hablando a él, llegó los policías, él estuvo dando una clase y es que interrumpieron la clase y tenía que hablar porque es emergencia. Y llegaron los policías y él dio a su pistola al policía y no se suicidó. Y es interesante, yo pensando que iba a ministrar a él y él ministrando a mí. Y su manera de hablar de la armadura de Dios. Y dijo que yo tengo poder, yo puedo decir no a Satanás porque yo ando y con toda la armadura de Dios. Y tengo la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Hermanos, necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios, la voz de Cristo, el Espíritu Santo interpretando, revelándonos cosas que necesitamos saber para ministrar. Y doy gracias a Dios que este muchacho tenía entendimiento para hablar con esta persona. Hermanos, la palabra de Dios. Iba a leer Job, pero ustedes pueden leer. Pero es Job en el principio, cuando ellos estaban acusándolo y todo, diciendo que es que la razón es que estás sufriendo es porque cometió pecado, usted es culpable, etc. Llegó a él fuerte depresión que quería morir. Estaba con mucha tristeza. Es capítulo 7 y unos de los, pienso que 14 al 18, pero dice que prefiere la muerte y realmente estrangular a sí mismo que vivir. Y este es Job, el más recto y justo, y tenía deseos de suicidarse. Debe leer y meditar. Tenemos la respuesta. Tenemos que oír a Jesucristo. Tenemos que llevar a las personas a Cristo Jesús. Cada parte de armadura de Dios es Cristo Jesús. Tiene algo que ver con Cristo. Necesitamos llevar y hablar con las personas de Cristo Jesús, que significa tenemos que conocer a Cristo. Y el amor de Dios derramado dentro de nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Otra cosa, leer en la Biblia Romanos capítulo 8, y también es el Evangelio, es el Padre, es el Cristo Jesús y es el Espíritu Santo. Y Él quiere formar en la imagen de Cristo Jesús en nosotros. ¿Y cómo es posible? El amor del Padre,
es que la muerte de Cristo Jesús, lo que Él hizo por nosotros y el poder del Espíritu Santo a ayudarnos en la oración. Y debe leer Romanos capítulo 15 y dice que va a tener esperanza igual en 15. Y 15 habla otra vez, misma cosa, Dios Padre, Cristo Jesús, el Espíritu Santo. Necesitamos entrar en la presencia, leer la palabra, buscar a Dios y conocer a Él y hablar de Él con las personas. Es una responsabilidad que nosotros tenemos. Dios les bendiga. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por la oportunidad de predicar tu palabra. Gracias que hay poder para recibir sanación, para realmente expulsar a demonios. Es que dar esperanza a las personas y hacer algo de ti, bendecir a las personas en el poder y con la persona de Cristo Jesús y por medio del Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu, ayúdanos a oír, aprender cómo oír y recibir la palabra y poner en práctica lo que hemos aprendido y lo que estamos aprendiendo. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.